estas propiedades coloidales que generan la nanocelulosa, los cambios en viscosidad e incluso hasta cierto punto en afinidad hacia el aceite, por ejemplo, hace que sea interesante para aplicaciones como emulsiones Pickering. Las emulsiones Pickering son emulsiones sin surfactantes. Tradicionalmente, nosotros empleamos surfactantes de tamaño pequeño que tienen una zona polar, o sea, afín hacia el agua, y una zona no polar, afín hacia el aceite, la cual se va a adherir en la interfase de aceite-agua. Esto va a hacer que disminuya la tensión superficial y por lo tanto que sea más estable la emulsión. Sin embargo, desde hace más o menos 100 años se empezó a reportar la posibilidad de que se formaran emulsiones no con partículas pequeñas, sino con partículas grandes, partículas sólidas. En ese momento fue pensado como una curiosidad científica y en la actualidad, debido al desarrollo de nanopartículas, se ha podido evidenciar un incremento en la versatilidad y en la posibilidad de formar estas emulsiones empleando sólidos, sólidos anfifílicos, es decir, que son afines al agua y también van a ser afines al aceite. La capacidad de desorber ese sólido va a estar asociado con este valor de acá, que tenemos que la energía para desorberlo, o sea, qué tanta energía necesito meter para que pueda salir este sólido de la interfase, va a depender del radio de la partícula, de la tensión superficial y del ángulo de contacto en la interfase. Lo ideal es que ese ángulo de contacto sea cercano a 90, o sea, qué tan afín va a ser a uno o a otro. Sin embargo, a nivel práctico es mejor que sea afín hacia el agua, para poder facilitar la formación de la emulsión aceite-nano. O sea, que el aceite está disperso en una matriz de agua. Entonces, en el caso de la celulosa, pues las emulsiones Pickering tradicionalmente se han empleado con partículas de sílice, se puede modificar el sílice y hacerlo más afín al agua, más afín al aceite, pero a nivel general, este tipo de partículas inorgánicas ha entrado un poco en desuso para aplicaciones más de consumo, aplicaciones más asociadas al consumidor. Y eso ha llevado a que haya un mayor número de estudios en cuanto al desarrollo de emulsiones Pickering con estabilizantes orgánicos. Entonces nosotros tenemos que la celulosa es bastante interesante porque tenemos una estructura anfifílica, tenemos grupos hidroxilos, pero también tenemos zonas donde no hay tantos hidroxilos, donde son principalmente grupos carbono-hidrógeno, lo que lleva a una interacción en la interfaz agua-aceite. Se puede absorber en esa interfaz. Adicionalmente, a diferencia de nanopartículas de sílice, que son normalmente de formas esféricas, la nanocelulosa es anisotrópica, o sea, no es una esfera, sino que tenemos una forma irregular, que normalmente va a ser o cilíndrica o va a ser una fibra. Y esto va a generar una mayor relación de aspecto, mayor relación entre la longitud y el diámetro. Esto es interesante porque esto me puede aumentar la eficiencia de cobertura. Y a su vez me va a permitir la formación de puentes entre las gotas. Entonces a veces si me interesa no que estén completamente separadas, sino que haya una floculación parcial, se puede lograr también con la celulosa, que me forma un puente entre una y otra gota. También puede incrementar la viscosidad de la suspensión, dificultando que estas goticas se acerquen mucho unas a otras y puedan coalescer. De igual forma, se sabe que los cambios morfológicos y el tipo de nanocelulosa que se está empleando va a cambiar el mecanismo de estabilización. El mecanismo de CNCs va a ser muy diferente al de CNF. Y de hecho eso se va a ver reflejado en las propiedades finales del producto. Entonces, en el caso de los nanocristales, nosotros tenemos que ellos tienden a absorberse directamente en el aceite. De hecho, hay estudios por la doctora Caprón que ellos determinan que la absorción va a ser principalmente por zonas apolares de la estructura cristalina. O sea, él tiene mayor facilidad de absorberse directamente, además de su tamaño permite que sea más fácil
que se doble, que recubra la superficie de la gota. La forma en que lo recubre y la eficiencia de recubrimiento va a depender de la fuente. Aquí nosotros observamos tres tipos diferentes de celulosa. Tenemos celulosa de algodón, celulosa bacteriana, y celulosa de cladofora. La cladofora es un alga. Entonces, ¿qué sucede? Observamos que en el caso de algodón, como la celulosa original es más pequeña, es más diminuta, tiene un diámetro menor, vamos a tener un mayor recubrimiento, una mayor densidad en el recubrimiento de esta esferita de aceite. De hecho, lo vemos acá en este caso, donde son casi indistinguibles a esta escala. Para referencia, esta lineecita de acá es una micra. Pero cuando nos acercamos a más de 100 a una escala mayor, podemos ya ver nanómetros, se observa claramente la... en cambio, cuando tenemos ya bacterias, como la célula es un poco más grande, pues vamos a tener un menor recubrimiento, un recubrimiento más denso de la estructura. Y ya celulosa más grande, pues va a tener un recubrimiento más denso, más la formación, un recubrimiento menos denso, más la formación de puentes entre diferentes gotas. Aquí se observa claramente la formación de esos puentes. Entonces, como vemos, no solamente el tipo de nanocelulosa empleado, sino también la fuente puede ser importante. Adicionalmente, como esto es un proceso superficial, o sea, depende mucho de cómo es la afinidad entre el aceite y la celulosa, cualquier modificación superficial que se realice va a afectar las propiedades. Entonces, eso me va a llevar a que yo pueda modificar la estructura o la superficie de la celulosa para que la emulsión resultante me dé propiedades a la medida. Se han hecho unos estudios muy interesantes bueno, está acá por Cuña y coautores, donde realizaron procesos de esterificación tanto en nanofibras como en nanocristales, pudiendo obtener así emulsiones que son aceite en agua en aceite, es decir, disperso una fase oleosa, una fase de aceite, en agua, y esa misma fase de agua la puedo dispersar otra vez en aceite. Entonces así tengo una emulsión doble. Y eso lograron controlar los tamaños y controlar la estabilidad mediante modificaciones superficiales de la celulosa. El problema con los nanocristales es que ellos, aunque evitan que haya coalescencia, no evitan que haya floculación. Es decir, yo tengo la posibilidad de que las gotitas de aceite coalescan y crezcan y me formen otra fase. Eso es lo que se llama rompimiento de la emulsión. Pero también está la posibilidad de que suceda esto, que las gotitas de aceite se acerquen, no coalescen, no me forman una fase, no crecen, no, pero sí van a juntarse mucho unas con otras. Entonces, eso va a llevar a un proceso llamado cremado. Si yo hago un proceso mecánico, puedo volver a dispersarlo. O sea, yo lo agito o uso una sonicación suave, puedo volver a dispersarlo fácilmente. Pero en el producto, pues se va a ver la separación. Va a haber el cremado. Entonces, el problema de los nanocristales es que si se emplean solo a concentraciones intermedias, va a haber una tendencia a cremar. Si hay concentraciones muy altas, puedo formar una red de estos cristales en el líquido, incrementando la viscosidad y dificultando ese cremado, generando estos cristales, estos geles débiles en la fase continua. En cambio, en las nanofibras de celulosa, pues yo tengo, dependerá también de la superficie, normalmente se han empleado sin modificar. También se puede hacer una oxidación mediante un catalizador llamado TEMPO. Lo que hace es que oxida el hidroxilo principal, o sea, oxida este hidroxilo de acá, el principal, y me forma una estructura de carboxil, bueno, una estructura carboxílica, una sal de sodio, de hecho, en ese hidroxilo. ¿Eso qué hace? Que yo pueda tener fibras más pequeñas. Entonces puedo tener fibras fácilmente muy monodispersas, o sea, una muy baja polidispersidad, con tamaños de 5 nanómetros. Y eso realmente ha sido revolucionario en el mundo de la celulosa, porque nos permite tener fibras pequeñas, casi que monodispersas,
con bajos esfuerzos mecánicos. El problema es que, por ejemplo, para aplicaciones como alimentos, supone el inconveniente de que hay que validarlo también, de que no vaya a ser ni cito ni genotóxico. En cuanto a las sin modificar, pues también se han realizado diferentes estudios, principalmente a partir de material lignocelulósico, o sea, plantas. Luego hay otras modificaciones, hay quienes han empleado celulosa modificada con ario, estructuras catiónicas, o también esterificación para incrementar su hidrofobicidad. Vemos que forma una red de celulosa alrededor del aceite. En este caso, ya no recubre directamente las partículas de aceite, sino que tenemos una red muy enredada de nanocelulosa alrededor de las gotitas. Y esto pues va a generar procesos como agotamiento. El agotamiento básicamente es cuando yo tengo un polímero en suspensión y tengo gotas de aceite o un material coloidal en esa misma suspensión. Entonces el polímero, si no se absorbe en el coloide, no se absorbe en este caso en el aceite, lo que va a hacer es que va a quedar alrededor del aceite. ¿Sí? Me quedan aquí las cadenas. Y si las goticas de aceite se acercan lo suficiente para estar por debajo del radio, o sea, el tamaño del polímero, lo que va a suceder es que vamos a tener una zona sin polímero y una zona con polímero. La zona con polímero tiene algo llamado presión osmótica. O sea, la presión en esta zona va a ser mayor que en esta. Entonces va a generar un vacío que va a llevar a que las partículas floculen. Eso es lo que se llama un proceso de agotamiento. En el proceso de agotamiento vamos a tener entonces una mayor floculación a contenidos bajos o incluso medios de sedimento. Pero ya contenidos más altos, por lados de 0.4, 0.5%, empezamos a ver es un proceso de estabilización por agotamiento, donde ya es tan difícil realmente tener esta zona excluida y tenemos un gel tan rígido acá y tener esta zona excluida lleva a una barrera energética tan alta que simplemente la suspensión va a permanecer estable. Entonces vemos que eso es lo que sucede con los sedimentos. Debido en gran medida a que ellos son capaces de enredar esas fibras que estamos formando y crear geles más rígidos. Mientras más CNFs tengo mayor rigidez de ese gel, lo cual puede ser apropiado para ciertas aplicaciones dependiendo de los límites que yo tenga en cuanto a... Normalmente la nanocelulosa ha sido estabilizada mediante el uso de emulsiones modelo. Entonces tenemos casos como alcanos, tolueno inclusive, hay unos estudios con tolueno y hexadecano o estudios con alcanos como tetradecano, como dodecano, que han permitido elucidar y conocer mejor la física y los procesos subyacentes al fenómeno de estabilización por Pickering y celulosa, de cara a los cambios superficiales que han realizado. Se ha encontrado en general que la adhesión va a depender en gran medida de la superficie. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de las nanopartículas que ellas fueron generadas, estos son emulsiones aceite en agua en aceite. Entonces, estas emulsiones fueron generadas mediante nanocelulosa, fibras de nanocelulosa y fibras de nanocelulosa esterilizadas. Observamos claramente, bueno, además de que fueron teñidas con fluoresceína para verlas así, observamos claramente que hay unas pequeñas gotitas dentro de la gota grande. Esto es lo que significa que haya emulsiones dobles. Hay pequeñas gotas que podemos encapsular un material y luego encapsularlo dentro de una matriz más grande. El tamaño, por ejemplo, de estas gotas pequeñas va a depender del tamaño de la nanocelulosa o del nanocristal. Mientras más pequeño sea ese tamaño lateral, mientras más finos y más delgados sean, podemos tener gotas más pequeñas. Con nanofibras se han obtenido tamaños por los lados de un micrómetro. Y con nanocristales se han obtenido tamaños por debajo del micrómetro, que son también unos 700 nanómetros. También va a depender de la tensión superficial de los aceites. Mientras más baja sea, mientras más cercana sea al agua, mejor,
podemos tener también tamaños más pequeños, porque hay fuerzas que podemos romper más fácilmente durante el procesamiento mecánico. Y obviamente el mecanismo de homogenización. No es lo mismo yo usar un ultrasonido, también va a tener un proceso de sonicación donde va a generar esta cavitación y este calentamiento, que tener un homogenizador de alta presión, donde podemos tener altísimos esfuerzos cortantes, además de una cavitación y de un proceso de impacto también. Entonces ahí se ve afectado considerablemente por el proceso de homogenización. Normalmente presiones más altas en una homogenización de alta presión nos van a llevar a gotas más pequeñas. Hay hasta cierto punto un límite, y es que la nanocelulosa es un poco más lenta, el ser un coloide es un poco más lenta en llegar a la superficie de la gota que una partícula de tamaño pequeño. Eso también debe tenerse en cuenta al momento de formular, porque eso va a afectar la posible recoalescencia, es decir, se divide la gota y se vuelve otra vez a unir durante la manufactura. Y de nuevo va a afectar el tamaño final de la gota. Y esto es llamativo que hasta el momento la mayoría de estudios se han enfocado en el uso de emulsiones modelos, porque cuando ya vamos a aplicaciones reales, pues tenemos matrices muchísimo más complejas. Entre las ideas de las emulsiones de nanocelulosa está la parte del crudo, se está evaluando su uso para una recuperación mejorada, cosméticos y obviamente alimentos. Entonces, es de tener en cuenta el tipo de aceite que se está trabajando. Por ejemplo, en el tema de cosméticos y en el tema de alimentos se emplean normalmente aceites de origen animal o de origen vegetal. En ambos casos vamos a tener estructuras mucho más complejas que un alcano y van a estar compuestos por triglicéridos, en algunos casos de glicéridos. Entonces los triglicéridos se basan en la estructura del glicerol, donde las tres, el glicerol tiene aquí unos hidroxilos, los tres hidroxilos van a estar reemplazados por una cadena lipídica. Entonces estos lípidos, estos aceites grasos, que le llaman, van a tener diferente configuración dependiendo del tipo de aceite que empleemos. Entonces, normalmente cuando tenemos un aceite como girasol o soya, pues vamos a tener una mayor cantidad de enlaces dobles que en un aceite como el de coco, donde el 90% de los ácidos grasos en el aceite de coco son saturados, es decir, no tenemos este doble enlace de aquí. Sin embargo, a pesar de que no son tantos los estudios, sí hay estudios y cada vez es mayor el número de estudios, además que empiezan a emplear aceites vegetales. Tenemos casos, por ejemplo, donde se hacen emulsiones con aceite de girasol, otros con aceite de soya. Hay un caso donde emplean aceite de palma para una aplicación precisamente en alimentos, la cual discutiremos un poco más adelante. E incluso hay estudios con aceite de maíz, donde también evalúan cómo es la estabilización de estas gotitas de aceite en presencia de la nanocelulosa. Nosotros hemos hecho en el grupo comparaciones entre diferentes tipos de aceite, especialmente aceite de coco y palma, debido a que el aceite de palma en estos momentos es el rey de los aceites a nivel alimentario, o sea, es más del 30% de la cantidad de aceites producidos a nivel mundial. Y el aceite de coco ha tenido un incremento considerable para usos en alimentos, desde helados hasta repostería. Entonces eso lleva a que para el 2024 se estima que sea una empresa que supere los 20.000 millones de dólares anuales, o sea, más de 20 millardos de dólares anuales. Entonces son aceites que son interesantes desde un punto de vista de lo que hay y de lo que viene en la industria de alimentos. Observamos que hay diferencias en la estabilidad. Observamos, por ejemplo, en el caso del aceite de coco, que se tiene una mayor estabilidad que en el caso del aceite de palma, bajo las situaciones que evaluamos. Nosotros realizamos las emulsiones sometiendo, primero derritiendo el aceite a 60 grados, agitándolo con la nanocelulosa, hacemos una emulsión fina con un sistema rotor estator y después hacemos un proceso de homogenización a 500 bar aproximadamente en la primera etapa y 50 en la segunda etapa. Entonces, en este proceso observamos que el aceite de coco mostró una mayor estabilidad y eso
se da porque el aceite de palma puede mostrar una presencia de estructuras sólidas durante la manufactura, especialmente asociado a su amplio rango de, de fusión. Nosotros en el aceite de palma podíamos ver estructuras sólidas tranquilamente por encima de los 46 grados. Entonces, también el aceite de coco a los 30-31 ya era completamente líquido. Entonces, así nosotros observamos que este amplio rango de fusión pues, va a permitir que sea más difícil la homogenización del aceite de palma y que a su vez lleve a una coalescencia durante la manufactura, una coalescencia de estas estructuras grasas durante la manufactura. Esto lo hicimos mediante, este análisis lo hicimos mediante microscopía. Eh, Además de los aceites, es importante tener en cuenta el uso de surfactantes y de otros componentes en la matriz. Entonces, se plantea que hay interacciones entre la celulosa y los otros surfactantes, además de que los surfactantes van a interactuar directamente con el aceite. ¿Qué es un surfactante? Un surfactante va a ser una molécula compuesta por dos zonas. Tenemos una zona no polar o cola, que se llama, que normalmente es hidrófobo. Hay muchas variedades de colas y de hecho hay muchísimas estructuras para colas. Tradicionalmente puede estar compuesto de una o hasta tres cadenas carbonadas, ¿sí? Que van de C8, o sea, de 8 a 20 carbonos. Inclusive en algunos casos se usan ácidos grasos como surfactantes o como bases para obtener surfactantes. Tal es el caso de los polisorbatos, que pueden usar ácidos como el oleico para poder obtener el surfactante. Otro caso es el caso de la lecitina, pero bueno, después conversaremos sobre la lecitina. Esta cola entonces va a interactuar directamente con el aceite. De forma alterna, nosotros tenemos que tiene una cabeza polar, que es esta de acá. Esta cabeza polar es lo que va a dar la clasificación al surfactante. Entonces, la cabeza puede ser catiónica, aniónica, biteriónica o anfotérica y no iónica. ¿En qué consiste la cabeza aniónica? Que tenemos un grupo aniónico, o sea, cargado negativamente. En cambio, la catiónica es lo contrario, tenemos un grupo cargado positivamente en esa cabeza, y esto es lo que va a llevar a que sea afín al agua. La anfotérica puede suceder que sea tipo Géminis, donde tenemos un grupo por un lado y otro grupo por el otro, o que sea positiva o negativa dependiendo del pH. Tal es el caso de la lecitina, donde dependiendo del pH yo puedo tener un surfactante aniónico o un surfactante catiónico. Y luego tenemos los no iónicos, donde no tenemos unión como tal, sino que normalmente va a ser afín al agua o a la fase acuosa gracias a la hidratación, es decir, el agua es afín a este hidroxilo, se trata de acercar y hace que sea más afín al agua. Entonces eso hace que crezca la cabeza y también hace que sea más afín. Ahora, los surfactantes, como mencioné anteriormente, han mostrado diferentes tipos de comportamientos con la celulosa, dependiendo de las cargas de la celulosa, de los grupos funcionales que tenga, de las cargas del surfactante y de la concentración. Es muy importante la parte de la concentración. Nosotros vemos que puede formarme estructuras agregadas, donde las micelas se adhieren a la estructura celulósica, afectando la misma estructuración, es decir, se adhieren a la fibra y eso me va a generar unos comportamientos diferentes. La morfología de esta red de grasa que tiene la celulosa va a cambiar radicalmente. Entonces, en los catiónicos normalmente va a estar asociado, o la afinidad hacia los catiónicos mejor está asociado a estos grupos carboxilos que tiene la celulosa, sea o porque se hizo una oxidación con tempo o porque son residuales de la extracción de la madera, debido a que ellos normalmente quedan en las hemicelulosas, en el caso de los ácidos urónicos. Ellos pueden adherirse aquí en esta zona y va a tener una favorabilidad desde el punto de vista electrostático. Adicionalmente, es más favorable la adhesión cuando hay una mayor movilidad electroforética, es decir,
el surfactante es más pequeñito y puede moverse más fácilmente, lo que va a llevar a una neutralización de las cargas. Luego tenemos los surfactantes aniónicos, los cuales me van a tener una menor atracción. Ellos no son tan afines porque están cargados negativamente como algunas partes de la celulosa. Lo que sucede es que en estos casos, así no haya favorabilidad electrostática, puede existir favorabilidad por la parte hidrófoba. Entonces, de acuerdo con el tamaño de la cadena hidrófoba de la colita, él puede unirse hacia la celulosa y también puede permitir un cierto nivel de absorción a las fibras. La absorción se va a ver favorecida por la presencia de contraiones, es decir, cuando yo agrego, por ejemplo, sal, los iones, los cationes Na+, van a tratar de pegarse a estos surfactantes, reduciendo la repulsión electrostática. Y finalmente tenemos los no iónicos. En el caso de los no iónicos, normalmente se dan mediante grupos etoxilados, permitiendo que se adhiera estos grupos a los hidroxilos. También se ha encontrado que el tamaño de cola, también se ha encontrado que el tamaño de cola va a permitir una mayor absorción hacia la celulosa. De nuevo, hay un apelamiento hidrófobo que va a facilitar que se adhiera o que se absorba este surfactante sobre la estructura celulosa. Sin embargo, y aunque no es afectado ni por el pH ni por contraiones, como en el caso de los catiónicos y de los aniónicos, sí hay un efecto importante de la temperatura, porque la temperatura tiende a deshidratar la cabeza. Entonces, al deshidratar la cabeza, disminuye la afinidad hacia el agua y puede disminuir la efectividad del surfactante. Por eso, su uso a veces en formulaciones alimentarias o formulaciones cosméticas, o incluso en formulaciones farmacéuticas, en el caso, por ejemplo, de estos surfactantes de aquí, van a ser combinados con surfactantes iónicos. Sin embargo, no siempre es el caso. Por ejemplo, en el caso de helados, tenemos una estabilidad térmica moderada, no se tiende a usar solamente surfactantes no iónicos. Igual que en el caso de algunas masas de pan. En el caso de la celulosa, los surfactantes van a permitir la formación de redes percoladas que van a incrementar las propiedades mecánicas, aunque eso va a depender de cuántos surfactantes se emplea y de la estructura de la celulosa, porque cantidades muy altas de surfactante pueden modificar la estructura de la red y eso va a llevar a que se pierdan propiedades reológicas, por ejemplo. En el caso del surfactante también va a depender de la cristalinidad, porque como mencioné antes, ellos van a preferir, sobre todo esta colita, prefiere zonas que sean hidrófobas. Entonces hay estructuras, en la estructura de la celulosa, hay planos, hay zonas preferenciales donde va a ser más que todo hidrófobo. En alimentos nosotros tenemos entonces diferentes tipos de surfactantes. Los catiónicos no son muy usados en alimentos por temas biológicos. En algunos casos no son muy beneficiosos para el organismo. Entonces, normalmente en alimentos vamos a ver surfactantes aniónicos, vamos a ver surfactantes esbiteriónicos o anfotéricos, como el caso de la lecitina, y tenemos surfactantes no iónicos. Los no iónicos, de hecho, hay una gran variedad de familias de surfactantes no iónicos usados en alimentos. Tenemos los monoglicéridos, tenemos los diglicéridos, polisorbatos, todo lo que es twin. Entonces, twin 80, twin 20, 60, 40. SPAN, claro que SPAN no todos son apropiados para alimentos, por temas también de salud. Entonces, por eso ahí tenemos una gran variedad de surfactantes que se pueden emplear. Y la verdadera pregunta es, si yo agrego celulosa en alimentos, ¿cómo podría haberse afectado por este surfactante? Nosotros empleamos también un estudio similar al anterior, donde hicimos emulsiones con aceite de coco y emulsiones con
aceite de coco y surfactante y observamos que aunque en el caso de nanocelulosa con 15%, esto es lo que significa 15, punto 15, perdón, punto 15% en peso, y de nanocelulosa con 0.7% en peso, observamos que no hay un cambio drástico en estabilidad. O sea, en este caso, empleamos Twin 80, en este caso el Twin permitió estabilizar la estructura celulósica a todos los tiempos y la estructura de grasa. Entonces, nos llevó a preguntarnos si había o no cambios microestructurales y efectivamente observamos que en este caso no tenemos una estructura escoalecida, sino que se observa principalmente pequeñas gotas estabilizadas por Twin, las cuales son atrapadas por la red de celulosa. Adicionalmente, pueden generar algunas gotas libres fuera de esta estructura celulósica. Esto es sobre todo claro en la emulsión de punto 15. En la de punto 7 la red es mucho más grande, hay una mayor formación de flux, lo que permite que atrape estas gotas. Debido a que ellas van a tener su movimiento restringido por las propiedades reológicas de la fase acuosa, dado que aquí tenemos un gel más rígido, más denso, que va a dificultar el movimiento libre de las gotas. Y esto se ve corroborado con las pruebas de tamaño de partícula. Aquí se hizo un análisis de tamaño de partícula por de difracción láser y observamos que cuando se agrega el surfactante vamos a generar una gran cantidad de gotas pequeñas. Esto es mucho más notorio en la nanocelulosa de punto 15. En la de punto 7 observamos que también hay gotas pequeñas, sin embargo su tamaño no es tan dramático ni tan, bueno, su proporción en la suspensión mejor no es tan dramática ni tan significativa como en el caso de las emulsiones con solo 0.15% de nanocelulosa. Esto indica que efectivamente el surfactante ya es el que está dominando y lo que él hace es que se absorbe en la nanocelulosa. Entonces la estabilización de estas gotas de surfactante y aceite va a depender mucho de qué tan eficiente sea la nanocelulosa para poder atrapar esa estructura. Ahora, estas interacciones son importantes para futuras aplicaciones alimentarias, especialmente porque ya hay desarrollos muy interesantes de nanocelulosa en este campo. Entonces, vemos que le permite dar una mayor estabilidad, da una reducción de calorías y hay inclusive una reducción en la absorción de grasas, aunque puede haber una permeabilidad parcial de lipasas y una modificación reológica. Esto es interesante, por ejemplo, sobre todo el tema de la modificación reológica para aplicaciones como salsas. Entonces, por ello se han empleado diferentes estudios, de hecho, hay varios estudios que evalúan conceptos de cómo puede interactuar la nanocelulosa con diversas estabilizantes empleados en la industria alimentaria. Entonces, nosotros vamos a tener hubo un estudio que empleó una planta piloto, obtuvo una planta piloto, que es este que estoy aquí referenciando, para eh, generar mayonesa y reemplazar o almidón o grasa con esta nanocelulosa. Y en cambio hubo otro estudio que evaluó cómo podía realizar una mayonesa baja en grasa empleando nanocelulosa como maguar y con carboximetilcelulosa. Entonces, en el primero, donde realizó la planta piloto, él logró encontrar un reemplazo de grasa hasta de un 9%, evaluando celulosa, sí, no, mayonesa, con un 79% de grasa y con un 70% de grasa. El del 79% de grasa es la referencia. ¿Sí? Y se muestra que con cantidades hasta de 0.42% y 70% de grasa podemos disminuir la diferencia, o sea, podemos tener viscosidades muy similares al que tiene 79% de grasa. Hay un cambio en el tiempo asociado a una desestabilización de la mayonesa, sin embargo, cuando se hizo el panel de expertos no hubo cambios en la aceptabilidad del producto, independiente de que fuera el 79% de grasa o el 70% de grasa,
y 0,42% de celulosa. En cambio, el de referencia de 70% de grasa, pues tiene menos grasa, pero va a tener mayor cantidad de almidón. También se encontró que podían tener comportamientos similares, incluso mejores, agregando un 50% menos de almidón, pero 0,25% de menos celulosa. Entonces se muestra que efectivamente podemos empezar a reemplazar cantidades mayores de materiales tradicionales para agregar pequeñas cantidades de nanocelulosa, mostrando un producto que para el nivel sensorial va a ser muy similar a lo que ya se tiene establecido. De igual forma, se hicieron estudios con goma guar que mostraron que incrementaba la estabilidad de la mayonesa, pudiendo tener mayonesa baja en grasa, con un 20% de grasa, y propiedades organolépticas similares a productos comerciales. Con la carboximetilcelulosa no se tuvo el mismo efecto, hubo menor éxito, porque la forma en que interactúa es diferente, dado a las cargas negativas que posee este. También hay aplicaciones en helado. Se han realizado diversos estudios donde han encontrado que la adición de nanocelulosa en helado permite incrementar la viscosidad, permite incrementar el cuerpo del producto, es decir, se siente más denso en la boca, llena más la boca y aumenta la resistencia a fusión, permitiendo no solo que se demore más tiempo en fundirse, sino que, como observamos en la imagen, hay una mayor estabilidad de la forma de la celulosa. Eh, Inclusive ha permitido el reemplazo de grasa. Este, por ejemplo, tiene el 10% de grasa y este solo tiene 5%. Y aunque hay cambios en la forma del producto, un panel sensorial los igualó. Producto sin nanocelulosa con 10% de grasa y el producto con nanocelulosa y un 0,3% de nanocelulosa y un 5% de grasa. Entonces eso es bastante útil porque permite de nuevo tener productos eh, con menor contenido calórico, lo que se podría llamar hasta cierto punto menos calorías huecas, ¿sí? Porque la grasa es importante, pero ya a partir de cierto nivel pues, es importante controlar su consumo. Y que me puede dar nuevas aplicaciones como una mayor resistencia a la fusión. También se ha empleado no solo sola, sino también con proteínas vegetales, llegando a resultados similares en el plazo de grasa. Y finalmente tenemos una aplicación también muy interesante buscando reemplazar grasa cárnica, grasa animal, con grasas vegetales. Incluso se ha reemplazado completamente la grasa. Y es en el caso de emulsiones cárnicas, donde se ha logrado reducir hasta en un 50% la grasa animal, que puede emplearse para otras aplicaciones de pronto un poco más costosas, logrando una aceptabilidad similar. En este caso lo que ellos hicieron fue que obtuvieron nanocelulosa, la mezclaron con aceite de palma, agregaron un 1% de nanocelulosa a un 10% de aceite y obtuvieron una preemulsión. Esta preemulsión es lo que ellos emplean para reemplazar la grasa animal, ¿sí? Adicionalmente, hicieron el mismo ensayo reemplazando el mismo contenido de grasa, pero no agregaron aceite de palma, sino que agregaron nanocelulosa. Entonces, en este caso, se observa que las salchichas obtenidas van a ser más elásticas, van a ser más compactas, obtuvieron una menor pérdida de peso después de la cocción, especialmente asociado a una mayor retención de agua, y se observa en este análisis que hicieron con 40 expertos, que la aceptabilidad es muy similar en todos los casos, o sea la de control, la comercial, o sea, reemplazando un 30 o un 50% de grasa, observamos que la aceptabilidad es igual o mayor que la lograda por el producto comercial. Lo cual es interesante porque nos indica que podemos llevar un reemplazo de la nanocelulosa, perdón, de la grasa empleando nanocelulosa. Nuevo, buscando un producto de menor consumo calórico y esta grasa se puede usar para aplicaciones de valor superior. Entonces, como conclusiones, pues las estructuras nanométricas de la celulosa pueden emplearse para la estabilización y estructuración de diversas emulsiones. Las propiedades y la morfología de la emulsión va a modificarse de acuerdo a las propiedades superficiales de la nanocelulosa y la morfología, es decir, el tamaño, los diámetros, la longitud, la relación de aspecto.
Deben tenerse en cuenta la interacción con los otros componentes presentes en la matriz, ya que ellos van a contribuir o van a ser detrimentales para la estructuración de la emulsión. De igual forma, las propiedades de la nanocelulosa la hacen atractiva para diversas aplicaciones en el sector alimentario, como es el caso de su incorporación en diferentes alimentos funcionales. Estas son las referencias y quisiera agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana del Centro de Investigación y Desarrollo por el apoyo durante los proyectos que hemos realizado, y también el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia mediante el proyecto número 8740-126-2019, la convocatoria 808 del 2018, que es el proyecto que se mencionó inicialmente. Muchísimas gracias a todos por la atención y quedo atento ante cualquier inquietud. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Te voy a comunicar algunas preguntas que tenemos en el chat hasta el momento. Entonces, una pregunta que nos hacen es, quisiera saber cuál es el momento adecuado para insertar un emulsificante tipo Twin 80 en un alimento. Esa pregunta es de Janine Peñalosa. Bueno, lo que pasa es que eso dependerá mucho del alimento. Normalmente este tipo de emulsificantes de tamaño pequeño se tienden a usar es por su rápida absorción sobre la superficie. Ellos rápidamente, o sea, eso es cuestión de milisegundos, que él va a llegar y se va a adherir a la grasa, cubriendo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, en helados, y bueno, la mayoría de formulaciones alimentarias, de hecho, es de las cosas que se va a agregar antes de hacer procesos posteriores. Cuando yo hago un helado, por ejemplo, lo que hago es agregar el emulsificante, agrego crema, agua, agrego sólidos no grasos y luego agrego el azúcar con el emulsificante, para que cuando yo caliente, la grasa queda fluida, hago un proceso de homogenización, rompo la grasa, y el emulsificante va a caer rápidamente sobre la superficie. Esto, por ejemplo, se va a hacer para dispersar, para desorber la proteína. Se desorbe la proteína y inmediatamente el emulsificante va a llegar a reemplazarlo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ya dependerá de la aplicación. Si yo, por ejemplo, fuera a llevar a una desestabilización de la grasa o un reemplazo de las proteínas existentes en el producto alimentario, lo haría al principio. Si yo, por ejemplo, quiero asegurar que, no sé, de pronto en el tiempo pueda haber una adhesión posterior o una desorción de mi producto estabilizante, lo podría agregar luego. Lo que pasa es que el asunto con estos emulsificantes de cadena pequeña, y una de las razones por las cuales se ha prestado tanta atención a las emulsiones Pickering, es porque los de cadena pequeña pues están un poco en el ojo del huracán. Y es porque hay ciertas condiciones de salud que pues pueden verse afectadas, no necesariamente va a llevar a un problema de salud serio, pero sí puede afectar unas cuantas condiciones. Pues por eso también se ha buscado mucho estas emulsiones Pickering. En cuanto a la respuesta, depende de la aplicación que uno desea realizar. Gracias, Jorge. Tengo otra pregunta también de Janine y dice lo siguiente: si en la obtención de un componente activo vía extracción con solventes incluyo un surfactante tipo Twin 20 o Twin 80 desde el principio, ¿es posible que este pueda ser interferente en la eficiencia de extracción? Ok, porque lo que yo estoy entendiendo entonces es que se agregaría el surfactante a la matriz junto con los solventes. Lo que podría hacer el surfactante es o que haya una emulsificación del solvente, que si se va a hacer una extracción posterior, eso no es deseado. O lo que podría hacer también es adherirse a estructuras que sean más hidrófilas para tratar de llevarlas hacia el solvente. Y en ese aspecto podría haber una afectación en el comportamiento de la extracción. Podría mejorarla
o si lo que me interesa es por el contrario, evitar que esta partícula vaya hacia el solvente, sino que quede en la fase acuosa, también podría disminuir. Pero pues ahí habría que ver un poco más la física sobre cómo son las fases, dónde estoy metiendo el surfactante, porque normalmente el surfactante twin es, sobre todo el twin, es muy afín hacia la fase acuosa, es bastante soluble en agua, entonces va a tender a solubilizarse en esa zona y por ende probablemente lleguen algunos compuestos orgánicos hacia la fase acuosa. Entonces ahí sí habría que hablar un poquitico más es los detalles ya particulares del proceso. Bueno, tenemos una pregunta más de Natalia Ramírez que nos pregunta cuáles han sido los mayores inconvenientes durante la incorporación de la nanocelulosa en estos desarrollos de alimentos. Bueno, hay un tema que es técnico, que inclusive es de la misma nanocelulosa, y es el tema de deshidratación. Normalmente toca emplearlo húmedo. Cada vez hay más procesos que permiten su deshidratación, pero hasta el momento a nivel comercial son realmente limitados esos procesos. Entonces está el tema de que pues, el transporte, el almacenamiento, y por otro lado está también el tema de que hay que garantizar que el producto quede bien disperso, debido a que la alta viscosidad que tiende a formar flocos. Necesitamos un buen proceso de mezcla. No necesitamos un proceso muy energético, pero necesitamos un buen proceso de mezcla para garantizar que quede bien disperso. Adicionalmente, si está en húmedo, hay que tener cuidado con los tiempos de almacenamiento porque podría crecer un hongo o una alga si está húmedo mucho tiempo. Tampoco se puede congelar, porque si se congela, entonces va a haber un proceso de crecimiento de los cristales de hielo que lleva a una deshidratación. Sin embargo, y como digo, cada día hay mayores alternativas desde la investigación que se están empezando a filtrar, uno empieza a notarlo ya más en las industrias, que plantean una deshidratación y posterior rehidratación de las células. Entonces, dentro de unos pocos años, seguramente este problema de humidificación no va a ser un inconveniente. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que las cantidades de celulosa a emplear, debido a su alta viscosidad, no van a ser muy altas. Porque si nosotros ya empleamos 10% de celulosa solo en agua, eso va a ser una pasta sólida. Eso es bastante sólido, su alta afinidad hacia el agua. Entonces, normalmente estamos hablando de cantidades que por valores muy altos no van a superar el 2%. La mayoría de aplicaciones, de hecho la de la salchicha usaba una suspensión de un 1%, pero para reemplazar la grasa. La del helado usaba máximo 0.3%. Hay otra patente también en Japón que usa máximo 0.3% de celulosa para helado. La de mayonesa, una usaba 0.45 y la otra usaba hasta 0.5. Entonces son cantidades que van por debajo del 1% normalmente. Y por eso tampoco manejan cantidades muy altas. Lo ideal es que no sean muy altas. Bueno, vamos con una siguiente pregunta de parte de Carla Enciso. La pregunta dice, ¿la nanocelulosa puede formar gel al someterse en calor o en frío y que sea estable? El gel en sí va a ser principalmente por la mezcla. En cuanto a enfriamiento y calentamiento, hay que tener cuidado que ni se evapore el agua y que no se solidifique tampoco, porque eso podría llevar a una aglomeración de las nanofibras, que ya no le permitiría estar bien. Pero por lo demás sería estable en un rango de temperaturas amplio. Personalmente he realizado ensayos de diferentes temperaturas y hay formación de gel, desde 5 grados hasta 30, 40 grados. En estudios que se han realizado a nivel del mundo han demostrado que hasta 60, 70 grados la emulsión es estable, inclusive cuando es emulsificado por CNCs o por CNI. Entonces, de que sea en un rango razonable de temperaturas, es posible. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta también de parte de Claudia Osorio. Nos preguntas qué ventajas frente al mercado saludable tiene utilizar este tipo de emulsificantes.
Es decir, perdón, es decir, ¿podría entrar al mercado fitness? Esa pregunta es bastante interesante porque nosotros podríamos decir primero que usamos una fibra dietaria no soluble, a que no vamos a aumentar las calorías. Podemos reducir el número de calorías e incluso se puede decir que tiene un origen natural debido a que se deriva de modificaciones químicas, no siempre, pero en la mayoría de los casos, y modificaciones químicas de la planta natural, del producto natural. Entonces sería una opción muy interesante que además permite mayor maniobrabilidad en cuanto a costos, porque pues es un mercado niche que obviamente tiene unos límites razonables, pero que permite un poquito más de maniobrabilidad. Sería la respuesta es que me parece una opción interesante. Bueno, Jorge, tenemos un par de preguntas más. La siguiente pregunta la hace Mauricio Sierra y dice lo siguiente: ¿qué tipos de problemas se presentan con los usos de nanocelulosa en las emulsiones alimentarias? ¿Hay problemas de reología? Hay un incremento de la reología por la misma formación del gel. Sí hay un incremento en la reología y eso ya dependerá muchísimo de la aplicación que uno vaya a tener. Y de nuevo, eso ahí, por ejemplo, podría afectar cómo o en qué punto del proceso yo puedo adicionar la nanocelulosa. Teniendo en cuenta pues toda la parte de interacciones del aceite, obviamente. Pero sí hay un incremento importante. Por ejemplo, en punto 7 nosotros podíamos tener módulos de elasticidad por los lados de 1000 cuando tenía aceite. Cuando no tenía aceite podía ser por lados de 100. Lo que pasa es que la formación de estas goticas, pues obviamente las goticas van a tener una mayor o van a generar una mayor resistencia al flujo. Entonces por eso también incrementa ese módulo de elasticidad. Tenemos un gel un poco más completo, pero efectivamente sí hay que tener en cuenta la rheología. Entonces ahí también es una de las razones por las que nosotros en helado nos fuimos por los lados del 0.3%, porque en esas condiciones es un poco más viscoso, pero puede fluir. Y de hecho, todo el procesamiento de los helados lo hicimos en equipos comerciales. O sea, era un sistema de succión que se podía emplear para cualquier producto lácteo, como leche, helado, cremas, que simplemente era, lo pasaba por un sistema de intercambiador de calor, un homogenizador de alta presión y ya de ahí salía. Bueno, volvía a intercambiar temperatura para enfriar y ya de ahí salía. Entonces, a 0.3, 0.4%, es de pronto un poco menos estable solo la celulosa, pero lógicamente va a ser mucho más fácil. De hecho, en 0.45 el flujo era viscoso, pero había un flujo notorio. En 0.7 sí era muy heavy. 0.7 sí da una estructura completamente heavy. Entonces ahí sí habría que tener en cuenta esa parte. En cuanto a los otros inconvenientes, pues de nuevo, ¿sabes? De revisar que esté bien, que lógicamente esté bien, que no, si se mantuvo en húmedo, pues no debe permanecer húmedo demasiado tiempo por la mismos, o que esté bien almacenado también, eso puede ayudar, evitar que se congele, evitar que se evapore el agua, eh, tener en cuenta que el material para bombear de pronto no es tan fácil, sí sería mejor una adición. Casi que tratarlo como un gel o tratarlo como un sólido, porque realmente no es fácil bombear ese material. Entonces eso también es algo que tiene que tenerse en cuenta ya a un nivel más grande. Claro que pues en el laboratorio es mucho más sencillo porque a la larga casi que todo se cucharea, pero en plantas sí es importante tener en cuenta ese tipo de fenómenos. O cómo sería la adhesión, se puede extruir también. O sea, bombear de nuevo no es fácil porque además es pseudoplástico, pero sí se podría pensar en un proceso de extrusión o un sistema de dosificación similar. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta más por parte de Janine Peñalosa. Y la pregunta dice: cuando se aplicó la nanocelulosa en mayonesa, se evidencia buen desempeño reológico, pero se logró verificar la parte sensorial de la misma. Sí, ambos estudios de hecho hacen un estudio de análisis sensorial. Ellos lo que reportan, lo que pasa es que por espacio no lo incluí, pero lo que ellos están reportando es que los niveles de satisfacción son iguales. O sea, es igual
en el caso de la nanocelulosa con la mayonesa y la celulosa comercial, teniendo en cuenta obviamente que hay un reemplazo de un producto de la celulosa comercial. O sea, la nanocelulosa no es un aditivo más, sino que está reemplazando mi otro producto. Bueno, creo que en el chat no tenemos más preguntas, pero yo sí quería hacer una pregunta Cata, para perdón. finalizar. Sí tenemos otra pregunta en el chat y la hace Carla Enciso. Dice que la nanocelulosa ya se encuentra aprobada por la FDA o EFSA u otro ente regulatorio para alimentos. En estos momentos están haciendo los estudios previos para poder verificar su regulación. Entonces, hay estudios de citotoxicidad y genotoxicidad, donde nos han mostrado evidencia que indique ni cito ni genotoxicidad en las líneas celulares, especialmente asociadas pues, a hay varios estudios de digestión, de hecho, hay un estudio bastante completo de la Universidad de Georgia, del profesor Fan Bin Kong, donde indica que hay una limitación en la absorción de glucosas y de grasas, especialmente desde un punto de vista que aumenta la viscosidad. Entonces ya lo que se está verificando en varios estudios es, primero, ¿qué pasa cuando se agrega una emulsión, una matriz alimentaria? Porque nosotros vamos a tener un cambio en la estructura, inclusive una adición de la celulosa a esta estructura. Por ejemplo, Bay y coautores hicieron un estudio con emulsiones Pickering de aceite de maíz y nanocristales de celulosa, donde evalúan no solo la estabilidad, sino también la digestión in vitro. Y ellos encuentran, por ejemplo, que en este caso la nanocelulosa no es separada de la grasa, solamente sirve como barrera para evitar que penetren las lipasas. Hay una permeación parcial de lipasas, permitiendo la generación de unas cuantas micelas de ácidos grasos libres. Sin embargo, en la gran mayoría la celulosa queda desatrapada en esa grasa. Entonces, no va a haber mayor afectación con los otros productos. Y ese estudio pues todavía está en desarrollo. Muchos grupos interesados y los gobiernos, como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de hecho el estudio del profesor Kong fue realizado por el Departamento, bueno, financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y también los entes regulatorios en Europa pues están muy interesados en ver qué pasa con eso. Y no solo con nanocelulosa, inclusive con dióxido de titanio, han habido muchos estudios, porque ha habido pues como una reevaluación de qué es lo que está sucediendo. Entonces, en síntesis, hasta el momento no hay una regulación clara, como sucede en muchas aplicaciones nano, porque es un área realmente nueva, pero hay un gran interés gubernamental y de los entes para poder aclarar este asunto y poder dar directivas definidas. Se ve promisorio, pero todavía falta evaluarlo en matrices alimentarias. ¿Qué pasa cuando entra? Jorge, yo tengo otra pregunta que va muy en camino de lo que estabas planteando y tiene que ver, primero, ¿qué perspectivas ves vos para el tema de la nanotecnología en los alimentos? No solo en el tema de la nanocelulosa, sino en todo lo que hay hoy frente a la nanotecnología de los alimentos. Y la otra es, ¿qué avances hay específicamente en Colombia frente al tema de los estudios de los efectos que pueda tener la nanocelulosa en el tracto digestivo o el tracto gastrointestinal? Bueno, yo pienso que la nanotecnología en alimentos es bastante promisorio. Me parece que es algo que puede apoyar todas las áreas de producción de alimentos. No me refiero solamente ya al producto terminado, sino a todos los pasos que tiene la cadena productiva. Entonces, puede ayudarnos desde controlar el crecimiento de la planta o el crecimiento del ganado. Podemos tener productos alimentarios para animales eh, con nanoestructuras que me permitan una mayor absorción, perdón, de nutrientes,
Podemos tener, en cuanto a plantas, ya hay estructuras o hay pesticidas. Inclusive ya hay pesticidas comerciales que usan emulsiones Pickering. Bayer Europa tiene uno de esos pesticidas, que usan unos cristales que se adhieren a la superficie aceitosa que contiene el pesticida y permite luego su liberación. Ellos dicen que se puede demorar hasta como 4 o 5 meses, más o menos, liberando ese pesticida. Hay posibilidad de que se empleen sistemas de monitoreo. Entonces, para kits rápidos, necesito saber si esta planta o si esta vaca tiene tal enfermedad, no necesito llevarlo hasta el veterinario, sino que directamente se puede el veterinario allá, saca la muestrecita de sangre o la muestra de saliva, inmediatamente revisa con un papel y de acuerdo al cambio de color se puede definir si tiene o no esa enfermedad. O sea, toda esa parte desde el sector agro es fundamental, es fundamental. Es fundamental para poder desarrollar un nuevo producto, aumentar la eficiencia, facilitar la vida, incrementar la productividad que tiene ese sector. Ya luego nos vamos a la siguiente parte de la cadena. Nosotros podemos aprovechar técnicas que se usan en nanotecnología para mejorar los alimentos, por ejemplo. Sobre todo que el desarrollo nanotecnológico y específicamente el desarrollo de nanocelulosa y por ende muchas nanoestructuras orgánicas derivadas de la naturaleza beben de los alimentos. El homogeneizador de alta presión fue el primer equipo que usaron para poder aislar nanocelulosa a gran escala. Eso lo hicieron por allá Henriksen y después lo hizo Turbach en la época a finales de los 70 más o menos, los 70, 80. Y ya a partir de ahí fue que empezó a crecer este movimiento de la nanocelulosa. Entonces, ese equipo es un equipo muy usado en la industria de alimentos. De hecho, nació fue para poder homogeneizar la leche. Entonces, es un proceso donde se pueden generar sinergia y se pueden generar mejoras. Podemos tener estas estructuras, tener alimentos que alimenten más, o sea, que permitan dar mejor los nutrientes, que protejan mejor esos nutrientes. Para la aplicación, por ejemplo, de antioxidantes, podemos protegerlos, entre otra gran cantidad de opciones. Podemos también tener empaques más inteligentes, empaques que nos digan cuándo vence el alimento, que liberen compuestos como etanol, por ejemplo, para que el alimento dure más tiempo, para evitar contaminación. O inclusive para los mismos entes regulatorios, podemos tener tecnologías que me permitan una mayor, no digamos estabilidad, pero sí una mayor facilidad de análisis de los productos alimentarios. Entonces el inspector puede ir, como pasa ahora con los medicamentos, el inspector puede ir al supermercado, puede tomar 2, 3 muestras, definir si está bueno, si está malo, definir si tiene un organismo patógeno, por ejemplo, para el control de calidad de las empresas. Yo no necesito esperar 8 días para poder determinar si la leche tenía o no un antibiótico, o de un día para otro. ¿Por qué? Porque la producción se va rápidamente. Yo puedo tener técnicas de análisis donde inmediatamente me dice por el color si la leche tiene ese microorganismo patógeno o no. O inclusive mediante espectrofotometría definir cuánto puede tener el microorganismo patógeno. Eso puede facilitar muchísimo la producción. Y obviamente, la parte ya de consumo como tal se puede beneficiar. Hay unas tecnologías muy interesantes ahora que recubren el silicio, nanopartículas de silicio, aprovechando además que es empleado en la industria alimentaria, el silicio, no tanto las nanopartículas, pero sí el silicio, como agente anticompactante, por ejemplo, como agente de relleno. Tengo el dióxido de silicio en nanopartículas y las puedo recubrir de chocolate. Entonces tengo el mismo sabor a chocolate, pero con menor consumo calórico. O puedo tener nanoestructuras que puedan permitir una mayor estabilidad del chocolate en un rango amplio de temperaturas, para que efectivamente se pueda derretir en la boca y en la mano. ¿Sí? No vaya a tener después procesos de desestabilización. Entre otra gran cantidad de aplicaciones. Yo veo la verdad que es algo promisorio. Obviamente hay que ser cauto, se está haciendo cauto, de hecho, se está trabajando mucho en la parte de regulación, de toxicidad, de qué pasa de cómo detectarlos. Eso es otro de los grandes retos, cómo detectarlo, que efectivamente sí tenga
que no vaya a ser que engañe a la gente diciendo que sí, y la verdad es que no. En lo personal he visto casos, de una vez una crema, no es alimentaria, yo sé, pero algo cosmético, una crema que decía que tenía nanodiamantes, y los nanodiamantes eran el primer componente que estaban indicando. Yo la verdad dudo que tuviera nanodiamantes por la sencilla razón de que es algo que puede ser costoso, de que es algo que no creo que sea más del 50% de la crema, y de que, no sé, me parece algo un poco comercial, que están aprovechando la parte comercial. Entonces, a nivel regulatorio hay muchos trabajos. Aquí en Colombia, por ejemplo, se está empezando a hablar, de hecho, desde la universidad, con el apoyo del eje 8 más 1, se está empezando a evaluar los efectos del consumo de nanocelulosa tanto in vitro como in vivo. Obviamente con un organismo modelo que son ratones. Entonces están hablando de diferentes formulaciones, diferentes tipos de nanocelulosa también para ver cómo puede afectar la fuente. Ya vimos que la fuente puede afectar la estabilización de la emulsión, entonces a ver si también hay alguna afectación respecto. Jorge, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Te parece si continuamos? Porque tenemos más preguntas en el chat para Listo. poder avanzar. Perfecto. Listo. La siguiente pregunta la hace Mauricio Sierra. ¿En qué rango de pH son estables las nanoemulsiones? ¿En qué rangos de pH? Lo bueno, bueno, esa pregunta también es buena porque depende del tipo de celulosa que se está empleando. La celulosa y modificar realmente es estable en todo el rango de pHs porque no hay una importancia grande en cuanto a la ionización, ¿sí? Aquí no necesitamos ionizar, de todas formas es hidroxilo, puede que me forme o menos, pero realmente no va a ser una carga tan grande, entonces considera que no es tan complicado en cuanto a pH. Si estamos usando alguna modificación, como en el caso de los cristales, que normalmente están sulfatados o a veces obtienen con un grupo citrato, o en el caso de la celulosa tempo, sí hay que tener en cuenta la posible formación de un grupo aniónico ahí. Entonces ahí sí habría que tener en cuenta, prefiriendo pH más bien hacia el lado neutro. El lado neutro o neutro básico. Lo que pasa es que un pH básico para un alimento no es tan conveniente. Sin embargo, la nanocelulosa sin modificar no tiene problema con el pH. Gracias, Jorge. Continuamos con una pregunta de Fernando Bravo, que dice lo siguiente: ¿existe estudios o se ha contemplado estudiar el posible efecto de intoxicaciones o intolerancias del organismo con la nanocelulosa y sus derivados o productos dentro de los alimentos? Sí, exactamente. O sea, todavía se está realizando estudios in vitro en ese aspecto. Se han realizado hasta el momento, hay solo un estudio subclónico, entonces todavía hay más estudios para realizar. Como mencioné anteriormente, aquí estamos también tratando de contribuir en esa área para poder tener claridad y garantizar que el producto obtenido va a ser lo más seguro posible. En cuanto a alergias, no conozco el primer estudio, no sería muy común porque básicamente la celulosa es lo que se emplea para el papel, sin embargo sí es algo que es importante verificar de todas formas porque puede suceder. Digo que no sé, pero es algo que me parece muy interesante que se pueda ahondar y que efectivamente tengamos tranquilidad en cuanto al uso. Gracias, Jorge. Tenemos un par de preguntas de Eistin Ortega. La primera dice: ¿cuáles serían las temperaturas más adecuadas para las mezclas de nanocelulosa en procesos de alimentos? Desde que no haya un proceso de congelación antes de la interacción de la celulosa o haya un proceso de evaporación de agua antes de esa interacción, no hay problema. O sea, la nanocelulosa, aquí mencioné lo más enfocado en emulsiones, pero la nanocelulosa se ha empleado en hamburguesas, inclusive en panadería, se ha empleado también. Entonces, y en todas ha mostrado diferencias. Lo más importante es durante el proceso de estructuración, que no vaya a llegar aglomerado. Pero después de eso no es tan complicado la temperatura.
Bueno, y la siguiente pregunta también de la misma persona es, ¿qué beneficios o valor agregado tendría la nanocelulosa en la aplicación en los procesos alimentarios? Bueno, uno de los grandes beneficios podría ser la reducción de calorías. Estamos reemplazando componentes más calóricos con componentes que no van a ser absorbidos por el organismo. Adicionalmente, podemos tener una mejora en la estabilidad del producto y una mejora en la viscosidad, una mayor viscosidad, lo cual de nuevo va a depender muchísimo de la aplicación. Y lo bueno es que le puede dar más cuerpo, pero hay que tener cuidado. Una ventaja que tiene la nanocelulosa y es que a diferencia de los geles, ella tiende a ser muy pseudoplástica, entonces el gel que forma es bastante débil como para romperse por el corte que da la boca, obviamente dependiendo de la concentración. Por lo que normalmente no ha sido asociada con sensaciones grasas o que deje un gusto residual o una sensación residual. Realmente es bastante limpia en ese sentido. Pues mientras me confirman si tenemos más preguntas de la audiencia, yo te quería hacer como una pregunta y es si nos podrías como resumir tu percepción de la viabilidad de este ingrediente que estamos hablando, que es la nanocelulosa, en la industria de alimentos, considerándolo desde el punto de vista económico, técnico e incluso pues desde el punto de vista normativo del que has estado hablando en Bueno, los uno de últimos. los asuntos desde el punto de vista normativo es que es algo que en cierta forma, como mencioné antes, está muy en boga en la parte nano. Yo lo veo viable. Yo veo viable, sobre todo que Colombia es un país que tiene gran capacidad de obtener materias primas. Esto no necesita madera, esto necesita es material lignocelulósico, e incluso en algunos casos con otros residuos se puede obtener también. Entonces, sería una forma de darle un impulso al agro para obtener un producto alto de valor agregado, que no solamente tiene que estar dentro del alimento, también puede estar en el empaque. Y de hecho hay empaques que se han realizado biodegradables con nanocelulosa, o el reemplazo parcial de otros polímeros, o la mejora de propiedades mecánicas de materiales compuestos. Entonces, es algo que realmente valdría la pena apostarle, porque es una industria que cada vez los países ya desarrollados le están apostando más. Las principales plantas en el mundo están en Canadá, en Estados Unidos, Japón, Suecia, Noruega, Finlandia. Hay una en Dinamarca no, en Holanda, de hecho, que es con residuos agroindustriales. Entonces, hay una gran variedad de, de posibles, de posibilidades mejor para este producto, inclusive mucho más allá de la industria de alimentos. Entonces, en ese orden de ideas, yo es algo que veo muy factible y muy viable. Puede que no este año, puede que no el otro, pero dentro de un futuro, dentro de un término medio, dentro de un tiempo medio, sí, a mediano plazo lo veo bastante viable. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta más de parte de David Padilla. La pregunta es, ¿afecta en algo y favorecería la reducción de costos el uso del producto en procesos de mezcla tipo microemulsionado? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta que no la entendí? Nuevamente, ¿afecta en algo y favorecería la reducción de costos el uso del producto en procesos de mezcla tipo microemulsionado? Más que el asunto con, bueno, de pronto no conozco mucho el término, me van a disculpar. Pero lo que yo entiendo de microemulsiones es que realmente son de altos contenidos de surfactante, lo que permite luego una distribución termodinámicamente estable del aceite. Más que ya la celulosa como tal, en un proceso de microemulsión no estoy muy seguro porque ya los tamaños vienen a ser demasiado pequeños, casi que del mismo orden de magnitud que la nanocelulosa. Muy posiblemente lo que va a hacer es que si uno agrega la nanocelulosa, tenemos la micela del surfactante
el tensosurfactante está el aceite. Entonces el surfactante se va a adherir a la celulosa y se va a adherir de acuerdo a la naturaleza del surfactante y a las cargas que tenga la nanocelulosa en su exterior. En ese aspecto, pues cambiaría la estructura, podríamos inclusive ayudarnos a darle una estructura al surfactante para poder ya luego generar el producto que deseemos. Sin embargo, de nuevo, no estoy muy familiarizado con el término microemulsionado, entonces no sé si realmente es como lo estoy planteando, porque no, o sea, si es con microemulsiones, eso es lo que sucedería, pero no estoy completamente seguro del término. Gracias, Jorge. Robin, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, Catalina, ya no tengo más preguntas en el chat. Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecemos mucho a Jorge por su tiempo de la charla y por responder todas las preguntas y a los asistentes por el tiempo dedicado a esta charla. Catalina, bueno, yo les recuerdo a todos la charla el próximo miércoles a la 1 de la tarde hora de Colombia con el profesor Douglas Goff de la Universidad de Guelph en Canadá. Esa fue la primera charla la cual tuvimos que cancelar por problemas técnicos. Y el día viernes tendremos la charla con la doctora Angélica Serpa, que nos hablará también del tema de la nanocelulosa, el licopeno y los avances que se tienen bajo el proyecto mención de este evento. Entonces los invitamos a todos a que nos acompañen la próxima semana, el día miércoles y viernes, y les haremos llegar pronto. Esperamos superar los problemas técnicos que tuvimos hoy en algunos de los correos con el link del evento para las próximas charlas. Les agradezco toda su asistencia y que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos, una muy feliz tarde. Gracias, hasta luego.